Es hacer la simulación utilizando un modelo discreto o discretizado de una planta diseñada a partir de un sistema en tiempo continuo y hacer la simulación de este sistema sobre el AdView, que sería el entorno pues, que van a utilizar para hacer las implementaciones. Inicialmente entonces supongamos un sistema, por ejemplo, en tiempo continuo. Esto lo voy a hacer para la etapa de simulación. Más adelante, cuando hagan ya la identificación del sistema y trabajen sobre el sistema en tiempo real, pues ustedes van a ir cambiando entre la planta simulada para verificar sus algoritmos de control y ya la planta real, que es a través de los sensores y actuadores que van a manipular. Entonces inicialmente planteemos un sistema, tiempo continuo, una entrada, una salida, con función de transferencia, por ejemplo, que tenga un polo en -1, otro en -2 y otro en 0, por ejemplo. Esta sería la función de transferencia. Si le doy step, obtengo la respuesta de este sistema. A partir de esa respuesta voy a mirar más o menos, bueno, de la respuesta al escalón y la respuesta al impulso, vamos a determinar los tiempos de muestreo que podemos utilizar. En este caso, como puse un polo en 0, la función que voy a utilizar sería la función impulso. Con esta función entonces más o menos determino el tiempo de muestreo. Entonces esto tiene un tiempo de establecimiento frente a esa entrada de impulso más o menos de 7 segundos. Entonces yo voy a tomar, eso sería 4 veces el tiempo de muestreo, o sea que más o menos, bueno, en 8 segundos, alrededor de 2 segundos tendría una constante de tiempo del sistema. Y voy a tomar entre 4 a 10 muestras, o sea que podría estar tomando entre 200 milisegundos y 500 milisegundos como tiempo de muestreo, que son más o menos las relaciones que uno toma, o sea, de 4 a 10 muestras de una constante de tiempo del sistema. Y una constante de tiempo del sistema sería el tiempo de establecimiento dividido entre 4, más o menos. Eso es lo que uno mira para estos casos de respuesta. Entonces aquí tendría alrededor entre 200 milisegundos y 500 milisegundos como tiempo de muestreo. Es muy importante la selección del tiempo de muestreo porque eso es lo que usted va a mirar desde el computador. Entonces aquí debo seleccionar algún modelo de discretización y aquí pues voy a requerir la planta en tiempo continuo y el tiempo de muestreo. Entonces, por ejemplo, 200 milisegundos. Si no selecciono pues nada, aquí me va a aparecer directamente la versión de la planta y estos serían entonces los elementos que yo voy a escribir como función o como ecuación en diferencia. Entonces, si yo voy a hacer la simulación, estos son los elementos que me van a aparecer en la ecuación en diferencia. Inicialmente estos serían entonces los valores de teta. Si ustedes recuerdan, este sería el A sub 1, A sub 2, A sub 3, B sub 0, B sub 1, B sub 2. Entonces esos son los valores que yo voy a utilizar en la simulación. Y debo escribir mi ecuación en diferencias para lograr obtener la salida del sistema. Entonces, por ejemplo, ya en LabVIEW, entonces tenemos panel frontal, diagrama de bloques. La estructura que vamos a utilizar en LabVIEW es una estructura del tipo Timed Loop. Aquí está, Timed Loop. Esa es la estructura que vamos a utilizar para hacer nuestro programa. Entonces hago clic ahí. Ese es un ciclo while con temporizador que me permite ajustar el tiempo de muestreo y sobre el cual voy a trabajar las tareas de proceso en tiempo real. Entonces le doy doble clic, ajusto el tiempo de muestreo que dije que eran 200 milisegundos. Puedo asignar el procesador con el cual voy a trabajar. Si tengo más de un procesador, lo dejo automático.
el reloj que trae es de 1 kHz, pues en este equipo quiere decir que la resolución con la que puedo trabajar o el tiempo mínimo será de 1 milisegundo. Eso es lo mínimo que podría bajar. Entonces ya tengo 200 milisegundos, este es el ciclo while y creo mi condición de parada, sería un stop. Aquí voy a utilizar entonces la segunda estructura, que es un MATScript. Este MATScript es como el ambiente en el cual vamos a hacer la simulación. Inicialmente la parte de simulación la haremos ahí, todo el diseño de los controladores. Se programa muy similar a los comandos que se utilizan en MATLAB, y aquí lo primero que vamos a hacer sería la ecuación en diferencias. Entonces acá sería colocar la ecuación en diferencias del sistema de tercer orden que colocamos en MATLAB. Y lo que vamos a hacer acá es entonces graficar cada uno de los valores de relación entrada-salida sobre la ecuación en diferencias. Entonces mi ecuación en diferencias es esta, así que los parámetros que debo tomar son estos. Para escribirla como ecuación en diferencias, multiplico de arriba y abajo por la potencia del mayor, o sea aquí multiplico por z a la menos 3, entonces me queda 1, z a la menos 2, z a la menos 1, z a la menos 2, z a la menos 3. Esto recuerden que es y de k a este lado y u de k a este lado. Entonces cuando escribo la ecuación en diferencias paso a multiplicar todo el denominador y despejo el y de k. O sea que estos elementos van a quedar, este por ejemplo quedaría con y de k menos 1 y positivo, este con y de k menos 2 y negativo, cuando los vaya a escribir en la ecuación en diferencias. Aquí puedo colocar un graficador para mostrar entonces la respuesta del sistema. Mostremos dos cosas, por ejemplo, digamos que la primera es la entrada, o sea el u de k, y la segunda es la salida, es y de k. Y aquí pues tendría que colocar, ¿qué más? La entrada, entonces control numérico, y este es el u de k. Entonces tengo el u de k y aquí debo escribir la ecuación en diferencias. La ecuación en diferencias sería entonces y de k igual, y aquí van los parámetros. Entonces, ¿cuáles parámetros? Pues van todos estos. Primero los b sub 0. Entonces iría este, b sub 0 iría por el u de k menos 1. Llamémoslo acá u de k1. Yo tengo acá el u de k. Para obtener el u de k1 utilizo un chip register. Entonces voy a colocar aquí un chip register, clic derecho en el borde del timed loop, agregar chip register, aparece esta flecha. Aquí tengo u de k y este dato que sale acá sería el u de k menos 1. Le digo agregar elemento, ese es el u de k menos 2. Agregar elemento u de k menos 3. Y yo necesito aquí como entrada el u de k menos 1, sería el primero. También necesito el u de k menos 2. Esto porque el sistema que voy a simular es de tercer orden. Entonces, u de k menos 2 y u de k menos 3. Los nombres de variables que ustedes pueden colocar acá son los que quieran. Ustedes lo pueden colocar P1, P2, P3, X3, X20, X100. El caso es que sepan a qué corresponden. Traten de colocar nombres lo más descriptivos posibles y que correspondan con las variables. Este sería entonces el elemento u de k menos 2. Después sigue este, que iría con u de k menos 3. Después van con signo cambiado los del denominador. Entonces menos, bueno, este estaba con menos, entonces quedaría más.
esto por y de k menos 1. La salida sería y de k. Entonces la conecto a un chip register y aquí tendría el y de k menos 1. Entonces le digo acá agregar entrada y de k1, agregar entrada y de k2 y y de k3. Entonces aquí lo mismo, 3 elementos, add element, y acá tendría y de k1, y de k2 y y de k3. Aquí ya tengo y de k1, este es y de k, y de k1, voy en este, entonces menos 2.038 y de k2, y el último valor es más, recuerden que ahí se está despejando, pues más y de k3. Y ya tengo la simulación del sistema. Voy a graficarlos acá sobre este chart. Entonces vamos a hacer los dos gráficos. Primero dijimos que íbamos a colocar el U de K y después el Y de K. Entonces primero el U de K, después el Y de K. Y este es el valor pues que vamos a graficar, y esa sería la ecuación en diferencias. Entonces aquí ya le damos correr. Este sería la parte gráfica, ahí están los dos. Si le coloco una señal de entrada, entonces empieza a subir. Como tiene acción integral, debe subir. Aquí está con referencia a 0, ahí se detiene. Esto es más o menos la parte de la respuesta de tipo impulso que habíamos visto ahora, y eso es más o menos ya la respuesta de la planta. Entonces ahora yo voy a simular, y para simular pues esta sería la respuesta. Miren que acá cuando esto tiene entrada 0, esto se debería quedar quieto, que es lo que vimos en esta parte. Entrada 0, porque es la de tipo impulso, y se estabiliza. Ahora en esta parte miren que no se está estabilizando. ¿Qué problema tiene eso? Ya son problemas de decimales aquí cuando copié. Entonces, si yo quiero tener de forma adecuada, debo tener aquí con más, pues más grande el número de decimales. Entonces le daría hd.num aquí, por ejemplo, podría copiar con más decimales, pues si quiero que me dé exactamente la misma respuesta, y hd.den, y aquí podría copiar con muchos más decimales pues el valor de respuesta. Al hacerlo así, pues ya voy a obtener que en efecto cuando coloque la entrada 0 pues se queda quieto. Eso no me va a afectar a mí en el programa. Recuerden que esta es la parte de simulación. Entonces ahí pues no importa, yo estoy simulando una planta cualquiera. Se supone que mi controlador debe ser capaz de ejercer el control de esa planta. Pero pues ahí al pasar los datos de un lado al otro, o sea, entre LabVIEW y entre MATLAB y LabVIEW, pues sí hay una pequeña diferencia. Lo que me interesa que vean es esta forma de respuesta. Ahí yo tendría la respuesta del sistema, y simplemente cambiando un valor, por ejemplo cambiando el sistema en tiempo continuo, digamos que ya no tiene un polo en -2 sino otro polo en -1, volvemos a discretizar el sistema, tengo estos nuevos valores. Si yo vuelvo y los copio simplemente en esta parte,
1.308, 1.768 y este está menos, queda más. Y los del numerador ahí ya estaría simulando otra planta diferente en 3 polos reales. Ponle acá menos 10. Se supone que sin importar, miren que por ejemplo acá ya la planta no sigue, sino que queda por debajo, se estabiliza. Sin importar el valor que nosotros coloquemos de la planta, como los controladores que vamos a diseñar son controladores adaptativos, debe funcionar. Entonces nosotros podemos simular cualquier planta y el sistema de control debe funcionar. Entonces aquí, esta sería la forma de simular las plantas para hacer la prueba de los algoritmos. Voy a colocar esto por acá. Ahora, después cuando nosotros vamos a hacer la parte real, entonces lo que hacemos es quitar esto y colocamos nuestras lecturas y escrituras de los sensores y actuadores. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un controlador. Entonces, un controlador basado en el error, por ejemplo, un controlador del tipo PID. En ese controlador, entonces ya nuestra salida va a ser UDK y supongamos que nuestras entradas son EDK, EDK1, EDK-1, EDK-2 y tengo hasta UDK-1. Entonces estas son las entradas. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, la ecuación del controlador es UDK igual a UDK-1 más C sub 0 por EDK más C sub 1 por EDK-1 más C sub 2 por EDK-2. Entonces supongamos que este es el controlador, es un controlador PID discreto. Aquí pues le agrego un chip register para el error. Necesito la medición del error. Ese dato lo puedo colocar aquí o lo voy a hacer acá adentro más bien. Entonces EDK sería igual a la referencia menos YK. Entonces necesito la referencia, le agrego acá entrada RK y necesito una medición del valor de salida, o sea YK. Entonces para RK necesitaría otro controlador, otro control RK. YK sería el valor medido, o sea este. Entonces tengo RDK y YDK, y UDK es el valor que vamos a aplicar sobre la planta. Entonces este UDK sería el valor que viene a este punto. Miren que acá el UDK, que antes era un control, ahora tiene que pasar a ser un indicador, porque ya la señal de control se va a calcular es desde acá, no desde acá arriba. Y ya lo que quiero graficar no es la señal de control, sino la señal de referencia. La señal de referencia queda en esta parte. Ahora estos valores de C0, C1, C2 son valores que se tienen que calcular solos en un algoritmo adaptativo. Aquí los podemos colocar como fijos. Entonces voy a agregar en esta parte una salida que sería el EDK. Entonces tengo EDK y acá tendría EDK-1, le agrego otro elemento, EDK-2. ¿Ustedes ya habían manejado LabVIEW? Sí. Bueno.
Entonces aquí está U de K. Entonces aquí sería U de K. Y aquí tendríamos U de K menos 1, que es el valor que necesitamos acá. Y me faltan los valores de las constantes. Entonces para los valores de las constantes necesitaría colocar acá el C0 igual a el valor C1, C2, aquí ya estarían los valores del sistema y lo que debemos ajustar serían estos valores. Entonces por ejemplo C0, que es el que va multiplicando por L de K, tendría acá un valor calculado. Yo estoy colocando acá cualquier valor, o sea que esto puede o no funcionar. Aquí vamos a graficar entonces el Y de K, que es este, y el R de K, que es este. Ya los gráficos que me interesan es mirar no el U de K, sino el R de K. Entonces tendría señal de referencia y señal de salida. Y ahí ya tendríamos el controlador. El U de K lo sigo teniendo, pero ya es para visualizar. Ya lo que debo mirar es si yo coloco una referencia, si el sistema es capaz de llegar a la referencia. Aquí no. Pero debo colocar, ya debo ajustar entonces estos valores de tal forma que me funcione el sistema de control. Entonces lo que tendría que hacer es esta parte de diseño, el diseño del controlador. Ahora, si yo necesito, por ejemplo, identificar el sistema fuera de línea, vamos a hacer aquí un sistema solo con dos de estas partes, por ejemplo. Pues pongámosle referencia 10, bueno, 110. Ahí con los valores que está, pues el sistema está inestable, pero igual esos valores me sirven para identificar el sistema. Es decir, de acuerdo a lo que vimos la clase anterior, si yo quiero identificar el sistema, lo único que necesito son relaciones de entrada-salida. Entonces, ¿dónde estarían los datos? Recuerden qué datos son los que necesitan para construir la matriz de Hankel. Entonces se necesitan los Y de K y los U de K. Entonces, aquí están los Y de K, en este punto. Necesito construir un vector. Entonces, lo llevo hasta el borde, clic derecho, tunnel mode, indexing, y lo que tenemos acá ya es un vector, Y de K. Hago lo mismo con el U de K. Entonces, clic derecho, tunnel mode, indexing, y los elementos que tengo ahí ya son los elementos correspondientes a un vector. O sea, si yo le digo clic derecho, crear indicador, y acá en este, clic derecho, crear indicador, entonces estos serían los U y estos serían los Y. ¿Desde qué valor? Desde el valor inicial que yo le ponga. Entonces, por ejemplo, aquí empiezan a tener valores. Si le digo stop, entonces miren que acá me aparecen, estos serían los vectores con los datos que yo estoy colocando. Cambiemos la posición. Estos serían los datos que yo estoy los que estoy grabando, perdón, para el U y para el Y. Con esos datos es que debo hacer la construcción de la matriz de Hankel. Entonces miren, estos son los valores de U y estos son los valores de Y. Ahora yo los puedo construir así con un control, y en los sistemas inestables, por ejemplo, lo ideal es hacerlos con un control.
puede ser un control sencillo, o los puedo hacer con un enlazo abierto, porque miren que el valor de referencia no lo utilizo para nada. Entonces da igual que yo los calcule con un U o a través del valor de referencia. El caso es que acá está el vector. Sobre ese vector, ¿qué debo hacer? Debo hacer la construcción de la matriz de Hankel. Recuerden cómo es la matriz de Hankel. Entonces aquí ya tienen el vector, y con ese vector lo organizan entonces en la forma que lo deben tener. Ya cuando tengan esas matrices, por ejemplo, construidas, entonces lo que pueden utilizar acá es otro más script. Pueden construir igual la matriz ahí, donde los valores que van a tener como entrada serían estos U. Aquí colocamos agregar entrada U, y este sería el valor de entrada. Agregar entrada Y, este sería el valor de entrada. ¿Y cuál debe ser el valor de salida que a mí me interesa en esta parte? Pues como vamos a hacer la identificación, en este caso sería el valor de teta, que es otro vector. Aquí yo debo construir entonces la matriz de Hankel a partir de esos valores de entrada. ¿Cómo sería una de las filas de la matriz de Hankel si yo estoy construyendo un vector? Entonces, por ejemplo, recuerdan, arrancando para un sistema de tercer orden, sería, ese fue el que hicimos la clase anterior, entonces sería, por ejemplo, el Y, y le decimos la posición. El Y en la posición 3, Y en la posición 2, Y en la posición 1, y después siguen los U. Entonces el U en la posición 3, U en la posición 2 y U en la posición 1. Aquí tendría la primera fila de esa matriz de Hankel. Pero acá tengo que colocar todas las filas. Tengo que construir también el vector B. ¿Cuál sería el vector B? El vector B sería todo el Y desde 4 hasta la última posición. Ahí ya tengo todo el vector B. Entonces tengo el vector B, tengo el H, pero pues acá tengo una fila de H, entonces tengo que construirlas todas, y para construirlas todas, pues acá iría desde 3 hasta n, desde 2 hasta n-1, desde 1 hasta n-2, y así irían para U, desde 3 hasta n, desde 2 hasta n-1, desde 1 hasta n-2. Entonces aquí cada columna, miren que el B, bueno, acá este quedó hasta, este sería n-1, perdón, n-2, n-3, n-1, n-2 y n-3. Y en este quedó desde 4 hasta n. ¿Qué quiere decir? Miren cuál sería la primera fila. Y en 4 es igual a Y en 3 por ¿cuál valor? Entonces sería por este valor. A Y en 2 por este valor. Al final recuerden qué es lo que nosotros vamos a identificar. Eso lo deben tener muy claro. Si nosotros tenemos el sistema de tercer orden, lo que nosotros vamos a identificar es estos valores. O sea, estos serían los valores de teta. Y estos valores que van acá en los U son las columnas de esta matriz. Entonces aquí la misma construcción que hicimos la clase anterior de esa matriz es la que tienen acá. Después entonces aplican la fórmula, que sería teta igual a la inversa de, ¿cuál era? H, miren allá la ecuación,
en el cuaderno, si es H traspuesta por H o es H por H traspuesta, que no me acuerdo. H traspuesta por H a la menos 1, listo, inversa. Entonces aquí va la traspuesta por B, listo. Entonces aquí ya estaría la ecuación que estamos implementando, que sería H traspuesta, aquí el H va con una comilla, H traspuesta por H, todo la inversa, que sería la menos 1, que es la inversa de esto, por H traspuesto por B. O sea que la solución que tenemos aquí ya sería la solución por mínimos cuadrados. Lo que tenemos que mirar es que estos elementos sí estén quedando, por ejemplo, entonces si sean vectores columna. Entonces usualmente lo que uno hace es decir y igual a y dos puntos. Con eso asegura que el vector, así llegue fila o columna, se lo asigne como un vector columna, para que esto le quede como columna. Entonces aquí el B ya va a ser vector columna. Entonces esa construcción, pues aquí se ve un poco complicada, pero es lo mismo que hicimos en la deducción de la clase anterior. Al final lo que obtienen serían estos valores de teta. Y estos valores de teta son los que deben entonces calcular. Este teta entonces sería output teta. Este teta serían, o nos deben dar más bien exactamente estos valores que nosotros estamos colocando para la planta. Entonces aquí me deben aparecer exactamente los valores de la planta. Entonces yo corro el programa. Aquí simplemente debo mover los valores de referencia. Mi interés es que se muevan los valores de U y de Y. En el momento que quiera paro y aquí me salen los valores de teta. Miren qué valores son esos. Estos valores deben coincidir exactamente con estos valores de la planta. 2.308, ahí está, menos 1.768, es este, 0.4493, 0.001094, esos son los del U. Miren que esos valores que estamos identificando allá, lo estamos haciendo con la construcción de la matriz de Hankel, resolviendo el problema por mínimos cuadrados, y acá únicamente estamos utilizando los datos de entrada y de salida medidos. Entonces aquí ya tenemos identificado, sería el primer algoritmo de identificación, que es el de identificación fuera de línea, utilizando mínimos cuadrados. Los únicos datos que necesita de entrada serían los datos del U de K y del Y de K. Usted puede tener acá su planta simulada o puede tener la planta real. Puede tener la planta real conectada y este sería la parte del algoritmo. ¿Cómo cambia si lo hacemos? Bueno, con estos valores de teta diseñaría uno los controladores. Pero ¿cómo cambia si lo hacemos, por ejemplo, ya con los valores reales? Entonces, con los valores reales nosotros podríamos tener otro algoritmo que utilice este, o que me permita hacer la construcción para ir calculándolo en línea. O sea, a partir de cierto número de datos, ir calculando los valores. Entonces yo podría estar haciendo los cálculos de este sistema, aunque es una identificación en línea, la podría estar haciendo también dentro de este programa. Entonces, el primer algoritmo es el de identificación en línea. Miren que este controlador no funciona. O sea, el sistema no llega al valor de referencia. Pero como estamos grabando los datos de entrada y salida, somos capaces de identificar estos. Ahora, no importa cuántos datos tome. Miren que acá igual vuelve y me identifica el sistema. Miren que acá el número de datos que tomé fueron menos. De hecho, yo le puedo agregar acá un indicador que me muestre el número de datos que estamos colocando en los vectores.
Ese sería el mismo número de iteraciones. Miren que aún con menos datos, el sistema es capaz de hacer la identificación del